Emperador Dragón, temporada 4, capítulo 4, Venganza. Deidara sabía que no era más que un matón cualquiera, pero estaba orgulloso de ello. Había nacido en la Yakuza y hoy parecía que moriría en la Yakuza. El único arrepentimiento que tenía era que no estaba muriendo bajo la bandera de su propio grupo. Había nacido en el Sekai no Shinanatsu, pero no habían podido continuar. El jefe del Shia Saikai, el antiguo jefe, los había acogido y habían servido allí desde entonces. No estaba seguro de lo que pensaba del nuevo jefe, Kai Chisaki, pero el hombre les dio dirección y propósito. Y no era peor que Maeno, el líder del Sekai no Shinanatsu antes de morir. Kai era firme, exigente pero justo. En realidad, no había deseado nada más para su vida que vivir y morir por su clan. Y ahora moriría por su clan. Deidoro había dicho algo sobre que los estaban atacando. Deidara había esperado que otro grupo atacara. Había esperado armas y peculiaridades, pero en cambio, no estaba seguro de que los estaba atacando. Todos tenían cerebros expuestos pero ojos brillantes. Y no mostraron miedo a la muerte. Algunos de los otros Shia Saikai tenían armas y habían disparado contra las cosas, pero apenas se habían inmutado ante las heridas y Deidara había observado cómo las heridas se cerraban en algunos de ellos. Estas cosas no eran normales. Y ninguno de ellos era el mismo. Entraron por la puerta y por encima del muro como una especie de estera viviente y nada los detenía. Deidoro les ordenó que se mantuvieran firmes, y Deidara se sintió un poco reconfortado de que hubiera 2 de los 8 balas aquí. Riki ya estaba con ellos y ya se había inyectado Trigger. El hombre estaba dirigiendo su don hacia las criaturas y parecía estar funcionando. Deidara estaba agradecido por eso. Significaba que podían ser derrotados. Su Kirk no era tan útil para pelear. Tenía ventajas pero no hacía nada por su fuerza o resistencia. El equilibrio perfecto solo significaba que podía realizar algunos movimientos complicados sin caer de cara. Contra estas cosas, no estaba seguro de lo que haría, pero haría lo mejor que pudiera. Además de que todos tenían el cerebro expuesto, todos eran demasiado musculosos, pero ninguno de ellos era igual. Eran de diferentes colores y la mayoría de ellos eran de un color pardo. Había algunos que tenían un tono de piel más gris, azul y algunos con piel negra. No era un negro natural, aunque con los quirks, todos los colores ahora eran naturales. No era un color que se hubiera visto antes de los quirks, todos usaban pantalones, pero eso era todo. Entonces eran humanos, o al menos lo habían sido. Cuando cargaron contra su posición, Deidara se lanzó, tratando de atacar el cerebro de uno. Retrocedió, inhumanamente rápido y Deidara estuvo a punto de ser cortado por sus garras. Logró esquivar a otro que apareció debajo del brazo del primero y logró atraparlo con su cuchillo. Deidara había estado en suficientes peleas para saber cómo reaccionaba la gente. Silbaban o gritaban y retrocedían cuando resultaban heridos. No importaba lo duros que fueran, siempre había un momento de retroceso. Esta cosa no hizo nada de eso. Deidara ni siquiera estaba seguro de que notara su cuchillo. Siguió moviéndose como si no lo hubiera hecho y él lo soltó antes de que lo arrastraran más hacia el tumulto. Entonces Riki ya estaba allí. El hombre arrojó a las criaturas a un lado fácilmente y Deidara se animó con el hecho de que cuando el miembro de los 8 balas las arrojó, fueron mucho más lentos en levantarse. Algunos de ellos incluso tropezaron, lo que lo sorprendió hasta que vio la máscara blanca de Deidoro en el techo. Deidara no tenía idea de cómo el miembro de los 8 balas podía moverse de manera efectiva, pero él podía y sabía que era su don lo que causaba que las criaturas tropezaran. Desafortunadamente, no eran tan tontos como parecían sugerir sus cerebros expuestos y uno de los negros parecía haber visto a Deidoro. Rugió y saltó hacia él. Deidara no vio lo que pasó. Otro se abalanzó sobre él. Esta vez se esquivó y clavó su cuchillo en el cerebro expuesto. La criatura se puso rígida y cayó. Deidara siguió su ejemplo, arrastrado hacia abajo porque Perfect Balance no hizo nada por él cuando se negó a soltar su segundo cuchillo. Deidara se puso de pie de un salto un momento después, pero antes de que pudiera retirar su cuchillo, algo lo golpeó en el costado. La pared lo detuvo, pero se quedó sin aliento y Deidara sintió el sabor de la sangre. Jadeó y trató de levantarse, pero no pudo. Lo único que podía sentir era una neblina de dolor en la espalda. Contuvo el aliento y tragó sangre. Así fue como terminó, excepto que ninguna de las criaturas se molestó en acercarse a él. Deidara observó cómo Riki ya seguía luchando. El hombre estaba frenético, pero verse obligado a mirar le mostró a Deidara algo que no quería saber. Mientras Riki ya se mantenía firme, las criaturas seguían levantándose.
Incluso con el impacto de la peculiaridad de Deidoro, no iban a caer. Tampoco podrían seguir luchando para siempre. Quería decírselo. Quería decir que debían correr, pero no podía decir nada. En cambio, Detara observó cómo Teire, Saita y Unaga caían. No pudo hacer nada para salvarlos y Detara sintió una lágrima recorrer su mejilla. Sin ellos, él era el último de los Sekai no Chinanatsu y no podía hacer nada. Estaba a punto de intentar levantarse de nuevo, porque cualquier cosa sería mejor que simplemente esperar la muerte cuando alguien cruzó la puerta del fondo. Las cosas estaban haciendo retroceder a Deidoro y Rikiya no se había dado cuenta. La persona estaba acompañada por uno de los monstruos negros. Se cernía sobre él, literalmente encorvado sobre él como una especie de enorme. Detara no sabía qué, pero era obvio que la criatura protegería a la persona más baja. Sus ojos brillantes se fijaron en él por un momento antes de que lo despidieran, pero Detara estaba más concentrada en la persona. No sabía quiénes eran. Estaban vestidos con una chaqueta negra que los cubría hasta los tobillos pero abierta hasta la cintura. Tenía reflejos de color verde eléctrico y el chico, Detara aunque era hombre, llevaba una especie de casco que se acentuaba de la misma manera. Eran bajos pero irradiaban una sensación de presencia que, Detara solo había sentido a Mae no sentirse así, y luego el viejo jefe se sintió como una pluma en comparación con quienquiera que fuera. Se sentían pesados, como si no tuvieran que mover un dedo para saber que ganarían. Ah, murmuró el chico. Definitivamente era un tipo con una voz así. Por eso no avanzan, suspiró. Eso llamó la atención de Deidoro y Rikiya. Ambos atacaron, ignorando a las criaturas. La persona se tambaleó levemente y Detara sonrió. Eso tenía que ser el efecto del Kir de Deidoro, pero antes de que los dos pudieran acercarse, la persona se mantuvo firme. Levantó una mano y chasqueó los dedos, apuntando hacia Deidoro. Una criatura gris azulada se lanzó desde detrás de él y hubo un crujido repugnante cuando impactó a Deidoro. Detara no sabía mucho sobre fisiología, pero sabía lo suficiente como para saber que el crujido sonaba mal. La criatura gruñó y rugió y levantó garras ensangrentadas y volvió a cortar. No importaba si Deidoro había sobrevivido al impacto, no podría sobrevivir a eso. Rikiya ni siquiera se detuvo y Detara observó mientras retiraba el puño para golpear a la persona. Nunca conectó. La cosa enorme que cubría al tipo bloqueó el golpe. Detara se sorprendió por un momento, pero sabía lo fuertes que eran esas cosas. Obviamente tenían peculiaridades de fuerza, pero bloquear a Rikiya era exactamente lo incorrecto que hacer, o lo correcto en este caso. Detara no podía reír realmente, pero se las arregló para susurrar. Victoria. Porque esta era la victoria de Rikiya. El miembro de Ape Bullet podía extraer energía de lo que lo rodeaba, pero una vez que te tocaba, todo se acababa. Excepto I. La cosa grande no se movió y el tipo más pequeño simplemente ladeó su cabeza con casco antes de levantar una mano y hacer un gesto de ven aquí. Detara no tenía idea de a quién se dirigía el gesto, pero un momento después Rikiya fue arrojado hacia atrás por la criatura. El miembro de Ape Bullet tropezó y antes de que pudiera recuperarse, las criaturas estaban sobre él. Gritó pero fue interrumpido. Detara se sintió enfermo. El tipo estaba examinando su mano enguantada, flexionando ligeramente los dedos. Detara no tenía idea de lo que estaba mirando, pero no importaba. Con Deidoro y Rikiya desaparecidos, no había nada que pudiera detener a la horda. Pasó rápidamente junto al tipo y su guardaespaldas, adentrándose más en el complejo. Detara tragó sangre mientras observaba. Habían fallado y él ni siquiera estaba muerto. Esto era una desgracia. Él simplemente tenía que morir y ni siquiera podía hacerlo bien. Detara no pudo pensar más antes de sentir presión. Se abalanzó sobre él y su ya difícil respiración se volvió más dificultosa. Varias de las criaturas se acercaron a él y sintió un momento de alivio. Quizás no hubiera podido morir adecuadamente, pero ellos se encargarían de ello por él. Alto. La orden fue firme y él jadeó. Sintió que él también debía detenerse. ¿Por qué el tipo los había detenido? No hubo piedad en eso. Los pasos del tipo eran pesados mientras daba unos pasos hacia él. Su chaqueta ondulaba con cada paso, revelando el cuero que vestía. Detara miró hacia arriba y, aunque le gustaría decir que podía ver sus ojos, no podía. La máscara del casco no tenía rasgos distintivos, pero estaba coronado con un reflejo verde en la frente. Era como una corona. Se sentía como si lo estuvieran midiendo, aunque el otro tipo no lo había tocado. ¿Cuál era su peculiaridad? La pregunta no era la que esperaba.
La presión disminuyó un poco y Detara tragó saliva, ignorando la sangre que tragaba. ¿De quién? Respondió. Sentía que tenía que responder, que si no lo hacía, no quería pensar en eso. Del grandullón, fue la aclaración. Apesta la energía, respondió Detara, ignorando la forma en que la criatura lo miraba de reojo desde encima del casco del tipo. No había hecho nada pero podía decirlo, parecía como si quisiera comérselo. Unos dientes largos y afilados le sonrieron desde debajo del cerebro expuesto. ¿Le permitió tomar energía de otros? Preguntó el hombre. Detara asintió. El chico se rió entre dientes. Había casi una nota desesperada en el ruido que Detara no entendió y luego extendió la mano. Detara todavía no lo entendía, pero se dio cuenta de que el chico estaba un poco decepcionado. ¿Basado en el tacto? Preguntó, retóricamente, mientras ya estaba a punto de quitarse el guante. La mano estaba cubierta de escamas verdes y el tipo tenía garras. Dragón, susurró Detara el nombre, no sabía mucho sobre la figura del inframundo excepto que era poderoso y griega. Ver escamas y garras simplemente le hizo pensar eso. A su servicio, dijo el chico y Detara pudo escuchar su sonrisa burlona antes de extender la mano. Detara intentó alejarse, trató de trepar por la pared pero no pudo moverse. El impacto anterior obviamente había roto algo y todo lo que pudo hacer fue mirar cómo Dragón extendió la mano para ahuecar su rostro. Fue un toque suave. Sus garras ni siquiera lo arañaron, pero sintió el don de Riquilla. El miembro de la octava bala los había golpeado a todos con él más de una vez cuando usó el gatillo, así que sabía cómo se sentía. Pero, ¿cómo lo tenía Dragón? Ese pensamiento fue el último en su mente, antes de que todo se volviera negro. Ted Izuku jadeó cuando la energía del Yakuza fluyó hacia él. Se sintió bien. Se sintió revitalizado. El don que había tomado del hombre más grande iba a ser útil. Aunque si no se basaba en el tacto, sería casi perfecto. Izuku frunció el ceño debajo del casco que llevaba puesto. La impresión que había tenido de los Nomu al usar las ondas de radio había sido que se estaban debilitando sin que el tipo los tocara. El Nomu no podía hablar con él. Bueno, estos no pudieron. Los más altos pudieron pero no estaban aquí. Los que tenía podían darle impresiones y sentimientos y definitivamente le habían dado ese sentimiento. Caminó hacia el hombre más grande, ignorando la forma en que su guardaespaldas lo seguía. El Nomu no había sido amable con el hombre, pero Izuku lo examinó, buscando, ahí estaba. No tomaba drogas, pero sabía que existían. Incluso antes de haber elegido este camino, sabía que existían. Todos lo sabían. Había las llamadas drogas recreativas que la gente usaba y luego estaban los potenciadores de Kirk. Uno se llamaba Trigger. Estaba destinado a activar y fortalecer su Kirk. Izuku había oído hablar de él, pero nunca había visto que se usara, aunque había sentido el efecto del Kirk del hombre cuando entró. En realidad, los había sentido a ambos. Uno lo había mareado y ese efecto se había detenido cuando el Nomu atrapó al primero de los Yakuza. Luego se había sentido cansado y eso se había detenido cuando había agarrado el don del hombre más grande. El Nomu se había hecho cargo de él. Mirando su cuerpo ahora, Izuku podía ver marcas de heridas en su cuello. Este tipo había sido un usuario, Izuku no estaba seguro de qué, pero, suspiró. Probablemente así fue como pudo usar su don sin tocarlo. Incluso con el don limitado por el tacto, Izuku podría usarlo. ¿Cómo van todos? Envió un mensaje de texto al grupo creado para esta redada. Mientras esperaba respuestas, se comunicó con Radio Waves para ver qué impresión podían darle los Nomu. En su mayoría no tenían problemas, pero había un grupo que sí los tenía. No se sentían igual que los demás. Bueno. No está bien. Aún no he encontrado nada. Me temo que estoy bastante inmovilizado. Pero creo que encontré la sección Shia Saikai. Izuku miró las respuestas del texto. Sabía quién estaba atascado. Solo Mr. Compres mantendría tal formalidad. En camino, respondió. Si Atsuhiro había encontrado dónde se escondían los Yakuza, entonces era probable que tuvieran la cura allí. Y aunque lo cansaría, usar su don para apoderarse de los dones de los Yakuza era una forma muy efectiva de eliminarlos, lo que les daría la cura para Himiko. Tenía que tener un poco de cuidado para asegurarse de que los Shia Saikai pensaran que los estaba tocando cuando tomó su don. No quería darles a los héroes ninguna pista de lo que podía hacer, pero aún así era un riesgo calculado. Como no podían darse el lujo de quedarse allí, tenía que hacerlo. Mr. Compres era el más avanzado. Tenía que adentrarse lo más posible en el edificio.
Izuku pensó que si él también lo había hecho, el señor Compres era el mejor escondiéndose y tenía una vaga idea de que si eran interrumpidos, entonces el señor Compres podría tomar la cura, esconderse y ser recogido más tarde. Izuku no creía que a Mr. Compres le gustara eso, pero también estaba seguro de que el hombre haría lo que fuera necesario para sobrevivir. La base de la Yakuza estaba camuflada como una oficina y la investigación que habían logrado hacer antes de ser transportados aquí era que había un negocio legítimo funcionando allí. Nisekai era una empresa de tamaño mediano y sus horas de oficina significaban que sus empleados ya deberían haberse ido a casa. Pensó que habían visto el último afuera. Recorrió parte de la oficina. El Nomu había hecho un desastre en los escritorios pero no podía ver que se hubieran topado con nadie. Dado que Nisekai era un negocio legítimo, tenía sentido que Shia Saikai utilizara una parte diferente del edificio para sus operaciones. Por eso buscaban divisiones en los espacios o una zona oculta. Antes de que pudiera considerar eso más, se escuchó un largo gemido desde arriba, seguido por el silbido del agua. Por un momento, Izuku no estuvo seguro de lo que estaba pasando, y luego se dio cuenta de que el sistema de rociadores del edificio estaba funcionando. Como llevaba una chaqueta, un casco y un traje de cuero de cuerpo entero, no estaba mojado, pero, iba a ser complicado quitárselos y secarlos y. ¿Por qué se activaron los aspersores? ¿Cómo? Izuku sacudió levemente la cabeza. Supuso que era Dabi ya que usar su peculiaridad probablemente activaría los sensores. Antes de que pudiera pensar en algo más, su teléfono vibró. Izuku lo sacó. Ser rápido. El mensaje era del señor Compres. Bajo su máscara, Izuku sonrió. Lo sé, respondió. No sabía mucho sobre los sistemas de rociadores, como cuánta agua entregaban, cuánto duraba el sistema y todos esos detalles, pero sí sabía que se activaban por calor excesivo para contener incendios en un edificio y que enviaban una alarma automática. Alarma a los servicios de emergencia. Y el héroe que estaba destinado con ellos. Por lo general, era un héroe de nivel inferior cuyo trabajo era salir y reportarse rápidamente para que se pudiera enviar a un héroe más apropiado. El doble reporte era una pérdida de tiempo, pero, la gente simplemente lo aceptaba. Para él, eso significaba que ahora tenían un límite de tiempo. No sabía lo que sabían los héroes sobre este edificio. Si sospecharan que era la base de Shia Saikai, se alegrarían por la oportunidad de atacarla. Si pensaban que era una oficina normal entonces tenían un poco más de tiempo y no podía asumir eso. Regresó al chat grupal. Todos diríjanse hacia el señor Compres, ordenó Izuku. Se les estaba acabando el tiempo. Atsuhiro no había pasado ningún tiempo trabajando en una oficina. Era mago y ladrón y no trabajaban en oficinas. Con la magia, mucho se trataba de juegos de manos, de hacer que una cosa pareciera otra, de hacer que las cosas parecieran normales, cuando no lo eran. Entonces, en el instante en que entró en la oficina que estaban usando los Shia Saikai, lo sintió. Algo andaba mal en la oficina. No fue todo lo que parecía. Había partes que eran normales pero había partes que se sentían, definitivamente había algo escondido aquí. Y ese algo era probablemente lo que estaban buscando. Lo único de lo que Atsuhiro no estaba seguro era de qué tan grande sería. El objeto físico que contiene la cura para Himiko probablemente sea bastante pequeño. El espacio de almacenamiento, o lo que fuera que el Shia Saikai tuviera aquí, era de lo que no estaba seguro. Podría ser simplemente una habitación pequeña o podría ser un espacio oculto más grande. No habían tenido tiempo de obtener los registros de construcción e incluso si lo hicieran, sabía que probablemente no tenían tiempo para medir la longitud de las paredes y compararlas con lo que deberían ser. Así que lo hacían a la antigua usanza, mediante la intuición y la fuerza bruta. En ese sentido, Atsuhiro tuvo que admitir que los Nomu eran muy buenos con la fuerza bruta. En ese momento estaban volcando todo mientras buscaban, aunque no tenían idea de lo que buscaban. Había estado tentado, antes, de decirles que pararan, que no había necesidad de destrozar el espacio de la oficina antes de darse cuenta de que tampoco había ninguna razón para no hacerlo, y era posible que mover los escritorios revelara algo o atrajera la atención de alguien. Y con ellos algo ocupados, eso le dejaba libre para pensar en el problema de una manera lógica. Los magos te dirían que la magia era solo magia, pero también era una cuestión de lógica y espectáculo. Tu audiencia tenía que entender lo que estabas haciendo, incluso si no sabían cómo. Mientras los Nomu destruían cosas, Atsuhiro observaba atentamente las paredes internas. La mayor parte de la oficina era un espacio abierto, pero había una pared interna sólida.
Estaba revestida con paneles, lo que le pareció interesante. En una oficina, ¿por qué era necesario revestirla con paneles cuando pintar era mucho más barato? Sintió una sonrisa formarse bajo su máscara y rápidamente se acercó a la pared. Atsuhiro lo miró. Era recto y podía ver que un extremo se encontraba con la pared exterior, mientras que el otro desaparecía en un pasillo. Bajó hasta allí y miró hacia el pasillo. Los carteles proclamaban que se trataba de una zona de instalaciones. Aseos y vestuarios masculinos y femeninos. Ocuparían algo de espacio. Volvió a mirar la pared, no tenía mucho sentido. Una puerta secreta no saldría de la pared interna que estaba abierta al resto de la oficina. Eso desbarató la idea de un área secreta. Era mucho más probable que la puerta secreta saliera de este corredor más corto. Atsuhiro se paró en la esquina y examinó ambas paredes. Había un poco al final del corredor de instalaciones que podría serlo y había un punto a lo largo de la pared interna donde podías escabullirte. Para separar la zona de paseo de los escritorios había unos separadores colgantes. Podrían disponerse para oscurecer la vista. Todavía pensaba que la puerta quedaría mejor en el área de las instalaciones, pero necesitaba comprobarlo. Espiar no es bueno. Atsuhiro se giró al oír la voz y miró fijamente al hombre. Tenía una figura delgada, con cabello rubio que le cubría un ojo y llevaba una máscara antiplaga que le habían dicho que era la favorita de los Shia Saikai. A excepción de la máscara, parecía, bueno, no como un típico oficinista, sino como alguien que quería destacar con una camisa verde y una corbata color salmón. «¿Podrías simplemente abrir la puerta?», respondió Atsuhiro, tocando su sombrero de copa con una mano a modo de saludo. «¿Y podrías irte?», respondió, levantando una mano. El señor Compres sacudió la cabeza y metió la mano en uno de sus bolsillos, sacando varias canicas. Las sostuvo entre sus dedos. Siempre llevaba unas cuantas llenas de diversos objetos útiles. No esperaba que salieran disparadas hacia el miembro de Shia Saikai. El rubio las atrapó con una mano y las miró con curiosidad. Atsuhiro observó cómo la máscara de la plaga se inclinaba hacia adelante y hacia atrás. «No es lo que esperaba», admitió el hombre. «Normalmente me dan una pistola o un cuchillo». «Qué grosero», sacudió levemente la cabeza. «Los matones utilizaron armas de fuego». Él, el señor Compres, no era un matón. Era un villano de mayor calibre. Atsuhiro observó al miembro de Shia Saikai por un momento. No iba a dejarse engañar para atacar solo porque no parecía ser una potencia musculosa. En general, esos eran los tipos más peligrosos. Por lo general, tenían algún tipo de ataque furtivo. Observó cómo el rubio miraba las canicas. Como su creador, podía saber lo que había en cada uno por lo que sentían por él. Otros tardaron mucho más en discernir lo que había dentro de cada uno y, a veces, no podían decirlo. Por lo general, era fácil cuando se trataba de una persona o algo con una forma distintiva, pero algunas de estas canicas estaban llenas de elementos más genéticos. «Esto es interesante», dijo el hombre. El señor Compres pensó en llamar al gnomo, pero pensó que podría aprovechar la oportunidad para obtener información. El gnomo podría ponerse a trabajar más tarde. «Estamos en un punto muerto», coincidió. «Aunque podrías darnos lo que queremos». Atsuhiro hizo la sugerencia con una sonrisa. Él ya conocía la respuesta. «No me parece». La respuesta fue fría. «Tu pequeño mocoso ha comenzado una guerra que no puede ganar». Atsuhiro ladeó la cabeza ligeramente ante eso. El jefe de Shia Saikai estaba bajo custodia. Esta instalación estaba bajo ataque y una vez que cayó, los matones de la Yakuza tendían a no permanecer leales a aquellos que no tenían control sobre ellos. No es que los villanos fueran diferentes, pero no pretendían tener ninguna relación más allá del objetivo por el que trabajaban. «Somos diferentes», declaró la Yakuza. «No nos desmoronaremos simplemente porque el jefe esté ausente». «Está arrestado», señaló el señor Compres. «Solo por ahora», corrigió la Yakuza. «Deberías estar agradecido, no estarás presente para verlo liberado», añadió. Ah, habían pasado a las amenazas de muerte. Tan típico. El señor Compres volvió a negar con la cabeza y observó cómo la Yakuza lanzaba una de sus canicas al aire, jugando con ella. Se suponía que debía tomarlo como un insulto. Fue una oportunidad. «No jugaría con ellos», advirtió Atsuhiro. «¿Oh?», preguntó el Yakuza burlonamente mientras lanzaba varias canicas más al aire. El señor Compres sacudió levemente la cabeza y sintió que lanzaban las canicas. «Son algo peligrosos», dijo mientras soltaba uno. Al instante apareció una roca y la gravedad hizo efecto.
El yakuza ni siquiera tuvo tiempo de dar un grito de sorpresa antes de que lo golpeara y, mientras Atsuhiro observaba, la cabeza del hombre se inclinó hacia un lado y su cuerpo se desplomó bajo el peso de la roca. El ruido llamó la atención del gnomu. Mr. Compress levantó una mano para indicar que estaba bien antes de dar los pocos pasos hacia el yakuza. La roca medía unos 2 metros de largo, casi 1 metro de alto y otro de ancho. Pesaba cerca de 6 toneladas. Solo aquellos con mayor fuerza podrían siquiera esperar levantarla. El yakuza no tenía una fuerza mejorada. Por la forma en que había caído, su cabeza estaba despejada, pero su cuerpo estaba atrapado y estaba inconsciente. Atsuhiro suspiró y se agachó para recuperar las otras canicas que habían robado antes. Demasiado para preguntarle dónde estaba la puerta. Le dio a la yakuza una mirada crítica antes de volver a agregar la piedra al mármol. Probablemente alguien vería esta escena y no había necesidad de facilitar la interpretación. Se levantó y miró hacia la pared revestida de paneles. Tendría que encontrarla a la antigua usanza. Aunque estaba bastante seguro de que la abertura no estaba cerca de la pared exterior, Atsuhiro se dirigió hacia allí y caminó a lo largo de la pared, golpeando cada panel a medida que avanzaba. Grifo. 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 Paso. Allí estaba. Nomu, llamó. Las criaturas estuvieron a su lado casi al instante. Se movían con una velocidad sorprendente cuando era necesario. Rompe esta pared, ordenó el señor Compress, retrocediendo un poco. No estaba seguro de cómo el gnomu decidió cuál amortiguaría la caída, pero uno extendió la mano y lo golpeó. Los paneles estaban sangrados. El gnomu volvió a golpearlo y esta vez hubo un crujido. El gnomu tenía una escala de inteligencia extraña. Dragón les había dicho que no actuarían de forma independiente sino que obedecerían las órdenes. Podrías ordenarles que lucharan y, dentro de los límites de esa orden, actuarían de forma independiente. Pero una vez terminada la pelea, hubo que darles nuevas órdenes. Dado que le había ordenado al gnomu que rompiera el muro, Atsuhiro no estaba seguro de si se detendría ahora que el muro estaba roto, pero el gnomu no lo hizo. Metió sus dedos puntiagudos en la grieta y tiró. Los paneles se arrancaron para revelar una puerta deformada. El gnomu hizo una pausa ante eso. Quítese eso también, ordenó el señor Compress. El gnomu obedeció y extendió la mano para arrancar la puerta, pero la arrojó hacia los muebles de la oficina, donde aterrizó con un ruido muy fuerte. La puerta reveló un largo y oscuro pasillo revestido de paneles grises. No podía ver el final y estaba a punto de ordenarle al gnomu que bajara por él cuando algo brilló a unos 30 centímetros en el pasillo. El señor Compress dio un paso atrás. El gnomu pudo descubrir qué era eso. Dale, ordenó. El que había arrancado la puerta dio un paso adelante y metió la mano. Su brazo se detuvo cuando alcanzó el resplandor. Fuera lo que fuese, era sólido. Probablemente era la peculiaridad de alguien, pero el señor Compress no podía ver a nadie, así que lo más probable era que estuvieran al final del pasillo. El gnomu golpeó el resplandor un par de veces. El ruido que produjo fue extraño. El resplandor, fuera lo que fuese, no resonaba, así que el ruido principal era solo el sonido de la carne sobre algo duro. Ni siquiera había un eco en el pasillo. Bueno, los yakuza habían bloqueado esa entrada, pero la mayoría de la gente lo olvidaba, no importaba lo fuerte que fuera la puerta si la pared era débil. Mr. Compress dio un paso atrás y usó su bastón para golpear el panel que estaba al lado del corredor. Destruyan esto, ordenó. Uno de los gnomu de color pardo golpeó la pared. Mientras estaba panelado, Atsuhiro esperaba que el golpe atravesara el yeso y llegara a cualquier espacio que hubiera detrás de la pared. No esperaba el golpe seco que vino de la pared. Mientras que la barrera, fuera lo que fuese, no emitía ningún sonido, la pared sí. Casi sonó como si fuera acero. Atsuhiro suspiró y miró al gnomo negro. Izuku había dicho que eran los más fuertes, por eso solo tenía un gnomo negro. No eran inteligentes. Ya lo había visto antes, pero si no podía romper la pared, tendría que considerar otra forma. El gnomo sabía lo que quería y se movió hacia la pared. Mr. Compress vio que sus músculos se tensaban antes de lanzar un puñetazo a la pared. La reverberación volvió a sonar. Suspiró. A pesar de que el Shia Saika ya había sido decepcionante hasta ahora, y Atsuhiro estaba agradecido de que el dragón no se aliara con ellos, finalmente estaban mostrando algo de inteligencia. Estaba considerando qué hacer cuando sonó su teléfono. Era el sonido que había configurado para un mensaje de dragón. ¿Cómo van todos? El señor Compress suspiró y escribió su respuesta.
Me temo que estoy un poco acorralado, pero creo que he encontrado la sección de Shia Saikai, añadió. No podía ir a ninguna parte hasta que descubriera qué había al final del pasillo y, con la barrera, era evidente que había algo. En el camino, llegó la respuesta de Dragón. Por un momento, Atsuhiro se preguntó cómo sabía Izuku dónde estaba, pero luego pensó que el joven sabía cómo se sentía el Nomu y que podía guiarse por ese camino. No tuvo oportunidad de pensar en nada más antes de que un silbido desde arriba, seguido de una ráfaga de aire y luego de agua lo distrajera. Atsuhiro suspiró y levantó ligeramente la vista. Tuvo cuidado de mantener el ala de su sombrero inclinada para que los aspersores no le llenaran la cara de agua y eso no era bueno. Supuso que Davi debía haberlos activado, pero ahora limitaba su tiempo con las alarmas que se enviarían. Date prisa, le envió un mensaje a Dragón en privado. Lo sé, la respuesta fue rápida pero fue seguida por otro mensaje al grupo. Todos se dirigen hacia Mr. Compres. Atsuhiro asintió. Eso tenía sentido. Si nadie más hubiera encontrado nada, entonces este era el escondite de Shia Saikai y centralizar sus fuerzas sería lo mejor. Y suponiendo que solo fuera metal reforzado el que formaba la pared, entonces el urdidor podría sacarlos con bastante facilidad. Dragón estaba aprendiendo. Eso era bueno. Podrían trabajar con eso. Line. Davi miró a su alrededor. No había estado en muchas oficinas. Hospitales, farmacias y consultorios médicos, sí, los conocía todos y sabía exactamente cómo entrar y salir para conseguir lo que necesitaba con el mínimo esfuerzo, pero un consultorio era una experiencia nueva. Sabía que allí trabajaba gente, pero todo parecía tan rutinario, tan regimentado. Los escritorios estaban dispuestos en grupos de 4, a veces con una pasarela entre ellos, pero algunos formaban un grupo. Había pequeños detalles de la gente que trabajaba allí. Una foto clavada allí, una planta aquí, pero todo se estremeció. Nunca se engañó a sí mismo pensando que podía ser uno de los buenos, pero había momentos en los que realmente se alegraba de serlo. Ahora era uno de ellos. Las criaturas dragón llamadas Nomu, acechaban por el espacio, observando todo. No sabía exactamente qué estaban buscando, pero Davi estaba bastante seguro de que no lo encontraría aquí. Sigan adelante, les ordenó a los Nomu. Ni siquiera lo miraron para confirmarlo, sino que se dirigieron directamente hacia la puerta. Eso fue así hasta que uno de ellos salió volando y atravesó varios escritorios. Era casi bonito ver cómo salían volando los papeles. ¿Quién usaba papel hoy en día? Pero Davi era consciente de que era un indicio de un problema mayor. Se oyó una risa desde el otro lado de la habitación. Estaba oscuro, así que no podía ver bien. Por fin, algo por lo que luchar. Davi puso los ojos en blanco ante la declaración e hizo un gesto al Nomu. Cargaron y fueron rechazados nuevamente. Él frunció el ceño. Dragón había explicado que había diferentes tipos de Nomu. Los más bajos y débiles tenían la piel de color apagado. Los más fuertes eran de color negro azabache. Los que estaban en el medio tendían a tener colores más vibrantes pero no naturales, donde lo natural correspondía a los tonos de piel antes peculiares disponibles para los humanos. Los que habían atacado estaban de color apagado. Eso fue interesante. El Nomu parecía saber quiénes eran las tropas de choque y los dejaba ir primero. O tal vez se lo estaba imaginando. Davi señaló a uno de los más coloridos. Era verde con un casco morado y tenía múltiples brazos. Le gustó un poco. Parecía peligroso. El Nomu cargó y Davi sonrió al ver que se formaban motosierras en el extremo de cada extremidad. Que quien quiera que estuviera escondido se ocupe de eso. TCH. ¿Un Kirk? Se escuchó el comentario, pero el Nomu no voló de inmediato. Davi observó cómo se generaban chispas. Su luz temporalmente brillante le permitió ver a la persona que estaba allí. No los reconoció, pero eran grandes. Tenía el pelo largo y usaba una de esas estúpidas máscaras que los Shia Saikai parecían preferir. Lo que quedó muy claro fue que estaba luchando con sus puños, que estaban envueltos en cuero y reforzados con acero. Davi no podía ver al tipo usando un Kirk, pero todo lo que eso significaba era que su Kirk probablemente no era del tipo emisor llamativo. Esperar y Davi miró en la oscuridad. Estaba usando una peculiaridad. El Nomu se movió rápidamente pero el tipo se movía aún más rápido. Eso no fue posible. Dragón había explicado que los Nomu fueron diseñados para estar en la cima del potencial humano. Luego se les imbuyeron de peculiaridades para hacerlos aún más fuertes. El Nomu de nivel superior tenía regeneración y fuerza y luego otras peculiaridades. El Nomu de nivel inferior tendía a tener solo las peculiaridades de los especialistas.
Davi no estaba seguro de si este tenía regeneración o fuerza adicional, pero las motosierras en sus brazos adicionales le estaban causando algunos problemas al luchador. Davi pudo ver la forma en que estaba teniendo cuidado de evitar ser cortado. Aunque eso no le impidió devolver el golpe. Y la forma en que movía sus brazos, eso no era natural. Ve por los hombros. Ordenó Davi. Ese parecía ser el punto en el que se centraba el supermovimiento del chico. El gnomo no hizo ningún gesto de haberlo oído, pero obedeció. Rugió y Davi vio que dirigía dos brazos hacia los hombros del tipo. El tipo saltó hacia atrás, pero el gnomo se movió con él y hubo una salpicadura de sangre, pero el tipo grande se había movido lo suficientemente rápido como para evitar ser empalado por los brazos del gnomo. La sangre manchó su camisa blanca, pero eso fue todo. En lugar de retroceder, el chico volvió a reír. Esto es genial. Vitoreó y luego corrió hacia adelante nuevamente. El gnomo no se lo esperaba y mientras retrocedía, Davi vio al tipo agarrar uno de los brazos del gnomo y hubo un crujido cuando se rompió. El tipo no intentó sacar la herramienta, sino que la dejó caer y luego golpeó a otro gnomo que se estaba acercando. El gnomo con el brazo roto no siseó ni emitió ningún sonido para reconocer el dolor. En cambio, simplemente se lanzó hacia adelante nuevamente. Era fascinante. Los gnomo no eran inteligentes, pero podía ver que no tenían por qué serlo. A través del peso de los números eran efectivos y, dado que no se detenían, definitivamente tenían su utilidad. Y si lo que Izuku le había dicho era cierto, que el doctor podía crear uno inteligente, su objetivo podría estar a su alcance antes de lo que pensaba. Ahí estás. El grito lo sobresaltó. Los gnomo todavía estaban enfrentándose al gran hombre, pero sus ojos estaban firmemente fijos en Davi. Rugió y corrió hacia él. El gnomo intentó interceptar pero la yakuza estaba usando su don nuevamente. Los movimientos de sus brazos eran demasiado rápidos y el movimiento de agitación impedía que el gnomo realmente se interpusiera en su camino. Davi sintió que se le agrandaban los ojos y por una fracción de segundo no estaba en una oficina desconocida, mirando a un yakuza, sino en el dojo, mirando a su padre mientras Enji corría hacia él. Sacudió la cabeza con fuerza. Últimamente había estado demasiado sentimental y tenía que recordar su propósito. El recuerdo lo centró. Y no tenía tiempo para una pelea a puñetazos. Davi extendió las manos. Quemadura de prominencia, murmuró, casi aburrido. Los luchadores tendían a odiar las peculiaridades de los emisores y Davi no iba a darle tiempo a este tipo para recuperarse. Al instante, el fuego azul lo envolvió y por un momento se sintió cálido antes de que Davi sintiera que lo quemaba. A él no le importaba. El fuego salió disparado, directamente hacia la yakuza que cargaba. Davi evitó que el fuego saliera disparado, concentrándolo en la yakuza. El rayo desapareció rápidamente. Davi no había tenido mucho tiempo para generarlo, por lo que duró poco, pero había hecho lo suficiente. El hombre gritó y dio unos pasos hacia adelante antes de que la llama azul le devorara la carne. Davi ignoró el olor mientras el hombre caía de rodillas, sus gritos interrumpidos por el calor del fuego. Su cuerpo cayó al suelo y el fuego siguió ardiendo. Por toda la oficina ardían pequeños fuegos. Davi miró el cadáver desinteresadamente. Había visto suficientes cuerpos quemados a lo largo de los años como para saber qué aspecto tenían. PFTHSSS y más pensamientos se desvanecieron cuando el agua cayó sobre él, y el cuerpo y la oficina como una lluvia ligera. Los incendios todavía ardían. Su fuego no era tan frío como para apagarlo tan fácilmente, pero no se extendió. Davi sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. Por supuesto, había activado los aspersores. Era seguro asumir que una alarma llegaría a los bomberos y al héroe local nominado, mierda. Podría haberlo arruinado. Ted, Shin, lo tengo solo. Shin no fue el único que se sobresaltó ante la información. Ekiji también lo hizo y se quedó mirando la radio. Entonces, atrápalo, Soramitsu, ordenó Shin. Habían estado tratando de aislar al mocoso y parecía que él lo había hecho por ellos. Soramitsu haría lo que fuera necesario para atraparlo. Todos lo harían. O morirían en el intento, porque el Shia Saikai no exigía menos, y ellos no darían nada menos que sus vidas. Ted, Izuku atravesó la oficina. Hasta el momento el agua de los aspersores no había empapado su ropa, pero era solo cuestión de tiempo. Podía sentir el agua en sus piernas, pero eso se debía a que el agua corría hacia abajo y se metía en sus botas, donde había metido sus pantalones de cuero. Y peor aún, le corría por la espalda donde el cuero se unía al casco. Tendría que haber un cambio de diseño en su traje para el futuro. El gnomo se movió con él.
No les importaba que estuviera mojado. Pensó que la alfombra mojada habría amortiguado sus pasos, excepto que cada movimiento que hacían se aplastaba contra la alfombra. Estaba un poco resbaladizo e Izuku deseaba poder ahorrar energía para hacer una plataforma eólica. Podía hacerlo, pero era mejor guardar su energía para cuando la necesitara. Su forma actual no le permitía recibir luz solar natural en su piel y mientras su chaleco solar estaba puesto, no podía seguir el ritmo de lo que podía hacer. Además era de noche y por ahora era mejor ser conservador. El ruido era molesto y él lo culpaba por ocultar la llegada de uno de los Shia Saikai. Lo primero que Izuku supo del ataque fue un chillido de uno de los Nomu. Fue tan sorprendente que se detuvo y casi no podía creer lo que estaba viendo. Un hombre, con lo que parecía ser un saco blanco sobre su cabeza, estaba mordiendo a uno de los Nomu. Su mandíbula estaba abierta de manera antinatural y sus dientes parecían enormes. No eran puntiagudos. Eran dientes normales, pero eran demasiado grandes para el cuerpo. Mientras Izuku observaba, los dientes desaparecieron en la carne del Nomu y el hombre se echó hacia atrás, abriendo una enorme herida en el costado del Nomu. Izuku esperaba que escupiera la carne, pero la tragó. Izuku hizo una mueca. Eso fue bastante asqueroso. Antes de que pudiera ver algo más, los Nomu se agruparon a su alrededor. Izuku reconoció que era para protegerlo, pero necesitaba ver qué estaba pasando, excepto que cuando los apartó, todo lo que Izuku pudo ver fue un cuerpo ensangrentado con sangre siendo arrastrada hacia la alfombra. El saco en su cabeza estaba roto, revelando una expresión de sorpresa con los ojos muy abiertos y su boca mucho más abierta de lo normal. Reveló que los dientes eran tan largos, rectos y fuertes como Izuku había sospechado. Whisper también estaba allí, mirando el cuerpo con una expresión de leve disgusto mientras ponía una mano sobre uno de los Nomu. Se los comió, dijo. No parecía molesta por tocar al Nomu, aunque tenía el pelo pegado a la cabeza y su larga trenza ni siquiera goteaba, sino que arrojaba un chorro constante de agua al suelo detrás de ella. Izuku asintió. En todo caso, la expresión de Whisper se tornó aún más repugnante. Eso es tan repugnante, murmuró, dándose la vuelta. Sí, convino mientras movía alrededor del cuerpo. En realidad no quería pensar qué había hecho las heridas y de repente se sintió agradecido de que el agua siguiera cayendo de los aspersores. Limpiaba la sangre de los Nomu, en especial de sus rostros. ¿Viste el mensaje?, preguntó. Susurro asintió. Será mejor que nos apresuremos entonces, dijo Izuku, señalando vagamente hacia el techo. ¿Daddy?, preguntó Whisper para indicar que comprendía. Supongo que sí, le dijo, pero podría haber sido uno de los Shia Saikai. Su padre había sido muy claro sobre las suposiciones y a dónde conducen. Izuku había aprendido que cuando tomaba medidas sobre algo, tenía que estar seguro. Si no lo estaba, entonces todo lo que estaba haciendo era dejarse engañar y la parte responsable se salía con la suya. Subieron un tramo de escaleras y llegaron al piso donde se encontraba el señor Compres. Fue fácil encontrarlo. Estaba de pie cerca de una de las paredes internas y, a pesar de la niebla de agua en el aire, podían ver la sección rota de la pared. Conduce a la oscuridad. Izuku parpadeó mientras lo miraba, activando Nightcat, pero todo lo que pudo ver fue un pasillo liso. Soltó el don y miró a la pared. El señor Compres había intentado rodear el pasillo haciendo que el Nomu arrancara los paneles, pero la pared detrás estaba reforzada. Mientras se acercaban, el señor Compres se quitó el sombrero ante él y Whisper. Izuku asintió en reconocimiento y luego miró nuevamente hacia el pasillo. Había un brillo allí. ¿Una peculiaridad?, murmuró la pregunta. Supongo que sí, le dijo Atsuhiro. Izuku extendió la mano con el tesoro del dragón y frunció el ceño. Puedo sentir algo, vagamente, dijo, señalando el pasillo oscuro. Pero no lo suficiente como para, se encogió de hombros. ¿No es suficiente para aceptar sus peculiaridades? ¿Puedes aceptar sus peculiaridades?, preguntó 2 veces cuando llegó. Están lo suficientemente lejos como para que no pueda agarrarlos, explicó Izuku. ¿Quién diría que las peculiaridades eran resbaladizas?, bromeó Gaby mientras se unía a ellos. Se escuchó un silbido en el techo y el agua se detuvo. El silencio fue casi sorprendente hasta que el agua empezó a gotear de los escritorios y mesas. Izuku miró a sus compañeros. Pueden serlo, murmuró Izuku, mirando al pasillo. Puedo golpear la barrera, sugirió. Whisper miró hacia el techo, como para confirmar que el agua se había detenido antes de pasarse la larga trenza por encima del hombro y literalmente hacer sonarla, dejando que el exceso de agua cayera a su lado.
Davi simplemente le sonrió y comenzó a enojarse. Como su disfraz era ceñido, Tuice no parecía haber cambiado, y el señor Compres simplemente suspiró y se quitó el sombrero de copa brevemente para sacudirse el agua. Con suerte, su chaqueta era impermeable. ¿Eres más fuerte que el gnomo?, preguntó Whisper con sensatez. Tal vez, admitió Izuku, pero mientras lo hacía dirigió a uno de los gnomu negros de nivel superior hacia la barrera. No tenían tiempo que perder. El gnomu obedeció y se estrelló contra la barrera, pero no se movió. Izuku suspiró e hizo un gesto a los demás. Retrocedieron un poco. Flexionó los dedos, formando un puño mientras activaba una serie de peculiaridades. Kilo, Ardenin y sus peculiaridades de fuerza. Golpeó la barrera con el puño, sintiendo una vaga sensación de que el tiempo se estaba acabando. El impacto fue sólido. Si no poseyera absorción de impactos, Izuku sabía que se habría lastimado, pero la barrera permaneció. Maldita sea, refunfuñó, antes de alcanzar Radio Waves para ordenarle al gnomo que intentara entrar por el techo. Si las otras paredes estaban reforzadas, era probable que el techo y el piso estuvieran reforzados, pero valía la pena intentarlo. Podía sentir al Shia Saikai allí, él simplemente, podría llegar hasta ellos, tal vez. Si lo que fuera que estuviera al final del corredor era solo un nivel, entonces podría subir o bajar un piso y acercarse lo suficiente para tomar sus peculiaridades desde allí. Eso derribaría la barrera. ¿El diseño de los pisos inferiores pasó por aquí?, preguntó Izuku significativamente mientras uno de los gnomu hacía un agujero en el techo y se subía. ¿Qué quieres decir?, preguntó el señor Compres. No puedo acceder a sus peculiaridades desde aquí, explicó Izuku. Pero si puedo pasar por debajo o por encima de ellos, entonces, no necesitaba concluir. No soy, Tuice nunca terminó la frase porque las luces en el pasillo oscuro que conducía al Shia y Sasuke restante se encendieron permitiéndoles ver claramente que la barrera había desaparecido. Por un momento, Izuku se limitó a mirar y luego se dio cuenta de que Tuice sacudía la cabeza, como para negar lo que todos veían. ¿Alguien?, susurró la pregunta. Nosotros no, respondió el señor Compres por todos ellos. Entonces una trampa, Izuku suspiró y ordenó al gnomu que entrara al espacio ahora brillante. Si era una trampa, entonces la broma era para ellos. Para derrotarlos, solo necesitaba estar lo suficientemente cerca y ya no tenía tiempo para jugar. Exodus Ruble fue un héroe profesional. Aparecía en las clasificaciones oficiales, pero solo en las listas publicadas, no en las que se anunciaban en los eventos elegantes. Actualmente se encontraba en el rango 682, el más alto de su carrera, lo que probablemente tuvo algo que ver con la serie de tiroteos que habían ocurrido. Pasó la mayor parte de su tiempo en la sala de emergencias y se desempeñó como personal de primera respuesta cuando se percibía que se necesitaba un héroe en lugar de un simple personal de primera respuesta. No le correspondía quitarle trabajo a los paramédicos. Eso significaba que normalmente iba a trabajar en incendios, accidentes de coche y otras cosas por el estilo. No era un trabajo duro, pero le permitía pagar las cuentas y, como no solía luchar contra villanos, ni siquiera era un trabajo especialmente peligroso. Ser un héroe era, si elegías el papel adecuado, bastante cómodo y Exodus tenía intención de jubilarse pronto. Pensó que podría comprar un pequeño terreno y dirigir una huerta, o trabajar en una tienda de conveniencia. Necesitaría hacer algo, pero nada extenuante. Tenemos una alarma. Levantó la vista de la revista que estaba leyendo. ¿De dónde? Edificio de preceptos, respondió después de un momento el despachador que monitoreaba todos los puntos de alarma. Exodus suspiró. No conocía el edificio, lo que significaba que debía tratarlo como si fuera real. No como el edificio Acuity. Tenían alarmas casi cada 2 días cuando alguien hacía algo estúpido. Dejó la revista y se dirigió al despachador. ¿Qué sabemos? La mujer miraba las luces parpadeantes del panel como si le dijeran algo más. Probablemente lo harían. Los códigos de alarma se habían establecido hace mucho tiempo. Incluso podrían ser anteriores a las peculiaridades, pero para él todo eran luces parpadeantes. Parece que el sistema de rociadores del edificio se activó, respondió. Maldita sea, eso probablemente significó un incendio. Exodus Ruble odiaba los incendios. Le tomó una eternidad quitar el olor a humo de su cabello y la ceniza se metió en su disfraz y esto probablemente ya estaba cancelado. ¿Algo más? El edificio está ocupado por Nisekai y Precept Company. No sé nada sobre ellos, dijo el despachador, esta vez refiriéndose a un libro que se guardaba con información como esa.
Les dijo que peligros podían esperarse razonablemente en el sitio. Al menos sin productos químicos, añadió alegremente. Asintió y supo que no podía perder el tiempo. Probablemente alguien fumó un cigarrillo a altas horas de la noche y no lo apagó justo cuando se fue, murmuró. Probablemente, coincidió el despachador. Sucedió a veces. El personal nocturno solo necesitaba los cigarros y no iba a los puntos de fumadores. Activaron la alarma de humo o accidentalmente prendieron fuego a algo, lo que activó los aspersores y luego todos tuvieron una mala noche. ¿Quieres respaldo?, preguntó otro despachador. Éxodo negó con la cabeza. Déjame ver qué pasó primero, instruyó. La alarma ya habría llegado a los bomberos, por lo que ellos también estarían en camino. Simplemente llegaría allí más rápido, pero ahora podría pedir más héroes de respaldo si pensara que los necesitaría. Les haré saber a quién deben enviar una vez que llegue allí, añadió. Eso le hizo reír. Los despachadores sabían a qué se refería. Generalmente lo llamaban limpiar o joder. Limpiar se refiere a equipos que ayudarían a secar todo lo que los aspersores habían rociado y joder significa el seguro porque había sucedido algo peor, aunque en la práctica, tener el espacio de tu oficina rociado con aspersores era bastante malo. Me voy, anunció Exodus a los operadores. Le hicieron un gesto o dos con la mano, pero ya habían vuelto a sus pantallas. Sí, le gustaba su cómodo trabajo. Ted, solo mantén la calma, le dijo Yakumi a Eri. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba pasando. Las 8 balas estaban agitadas y no había visto a Overhaul en todo el día. Así que en ese momento lo más importante era mantener la calma. Había captado que Kai iba a reunirse con Dragon para formar una alianza. Al menos eso era lo que sonaba superficialmente, pero Yakumi estaba acostumbrado a escuchar más que solo las palabras. No era una alianza lo que Overhaul buscaba de Dragon, era lealtad, con Dragon siendo el subordinado. Eso no iba a suceder y por un tiempo Yakumi sintió un escozor en la garganta hasta que logró convencerse de que, a pesar de toda la arrogancia de Overhaul, no iría simplemente a una reunión y exigiría ser obedecido. Él lo haría. Esta sería la primera de un par de reuniones y Dragon se daría cuenta de lo que estaba pasando y cambiaría las tornas en algún momento. Yakumi había permanecido convencido de eso, hasta que la agitación de la 8ª bala se había convertido en frustración total justo después de la hora del almuerzo. Entonces se había dado cuenta de que eso era en realidad lo que debería haber estado esperando. Dragon se había alejado y estaban frustrados porque las cosas no iban tan rápido como querían. Había creído eso hasta que su frustración se había convertido en paranoia unas horas después, cuando Shin había regresado. Por los fragmentos de conversación que había escuchado, la reunión con Dragon había sido incluso peor de lo esperado y Overhaul había sido, Yakumi no estaba seguro. Shin había confuso algo sobre la captura de Kai por la policía, pero Yakumi no tenía idea de cómo eso sería posible. Kai no era solo un villano común y corriente. Habría usado su peculiaridad. No importaría cuántos policías hubiera allí, Kai los habría desarmado a todos. A menos que hubiera algún poder de fuego de héroe serio allí, pero Shin no había cambiado de opinión, ni siquiera cuando Rappa y Rikiya insistieron en que estaba equivocado. También dijo que Mimik y Chronostasis habían sido capturados. Hubo un momento, solo un momento, en el que Yakumi pensó que las 8 balas podrían pelear entre ellos, pero luego Ikiji dijo algo y se calmaron. Y le creyó a Shin. Yakumi se sintió alentado por eso. La reunión con Dragon había ido mal y, por alguna razón, la policía había detenido a Kai. Supuso que era posible que Kai se hubiera dejado engañar en lugar de revelar secretos. Después de todo, si la policía no podía probar nada, entonces no podrían retener a Kai para siempre. Podría haber sido la acción más lógica. La explicación no le pareció correcta, pero no se le ocurrió nada más a menos que, la reunión había ido mal. Si hubiera ido muy mal, ¿podría Dragon simplemente haber tomado la peculiaridad de Kai? Eso explicaría por qué la policía se había llevado a Overhaul. Sin su peculiaridad, era solo un hombre más y la policía podía encargarse de él con bastante facilidad. Por el papá del dragón, esperaba que eso fuera cierto. Si así fuera, y la policía no liberaría a Kai, entonces no había manera de que las 8 balas pudieran mantener unidos a los Shiasai y Kai. Especialmente si Mimik y Chronostasis también estuvieran fuera del camino. Incluso si la policía liberara a Kai, sin su peculiaridad, ¡oh, qué día potencialmente glorioso! Incluso Eri parecía darse cuenta de la agitación de las 8 balas, aunque no de sus sutilezas. Lo que ella sabía es que sin Overhaul allí, no le hicieron nada.
Había refinado el sistema de Kai para no tener que desarmar a Eri con tanta frecuencia y ella definitivamente lo apreciaba, pero Kai aún insistía en que la mayor parte del trabajo se hiciera cuando él estuviera presente. En un día como hoy, eso significaba que tenía mucho tiempo libre. Eri se dio cuenta de que algo era muy diferente cuando Shin ordenó a los otros 8 balas que se pusieran en posiciones defensivas. Se dio cuenta de que esperaban que Dragón los atacara. Aunque si el jefe ya hubiera derrotado a Overhaul, entonces, Yakuni cerró los ojos. Dragón no estaría atacando si hubiera perdido su peculiaridad para no haber lastimado al jefe. El cosquilleo en el fondo de su garganta regresó y permaneció. Ya era tarde cuando la radio cobró vida. ¿Qué carajo? Estamos invadidos. Aruk. Ese no fue el sonido de la defensa. Ese fue el sonido de la defensa perdiendo. Shin, que todavía estaba allí con Ikiji, también lo sabía. Yakuni vio que Shin agarraba la radio. Toya, preséntate. Ordenó. Buena elección. Toya al menos estaría tranquilo en su infieme. No sé quién es, pero tienen algún tipo de armas biológicas, fue la rápida evaluación. Yakuni no frunció el ceño. No necesitaba llamar la atención ahora, pero ¿qué quiso decir Toya con qué mocoso? Kai se estaba reuniendo con Dragón, entonces ¿no sería Dragón atacando ahora? La parte del arma biológica fue bastante fácil de entender. Tenían que ser los Nomu. Yakuni reprimió una sonrisa. Puede que no entienda todo, pero si los Nomu estuvieran aquí entonces sí se iría hoy. ¿Cuántos? Preguntó Shin. No estoy seguro. Siguen viniendo, respondió Toya. Parecía distraído. Shin también se dio cuenta de eso y miró hacia Ikiji. ¿Escuchaste? Ikiji asintió. A Eri no le gustó eso y se encogió. Yakuni no pudo negar con la cabeza ante esa reacción. Al menos parte de la intimidación de Shia Saikai se debió a que ella respondió. Si no lo hacía, aunque, realmente eso hablaba de lo débiles que eran las 8 balas y tenían que obtener una respuesta de un niño de 7 años. Ikiji no dijo nada mientras asentía. Eso pareció ser suficiente para Shin, quien se volvió hacia ellos. No tienes que preocuparte, dijo el miembro de 8 Bullet. Yakuni levantó una ceja. Le dijo al miembro de Shia Saikai sin palabras que tenía dudas al respecto. No le habría hecho eso a Kai, pero Shin era un subordinado y ahora mismo estaba demasiado ocupado para intentar ejercer su poder. Además, parecía saber que no estaban en una gran situación. La mantendré a salvo, les aseguró Yakuni. Pensarían que era para Kai, pero si Dragón estuviera aquí entonces, él estaría interesado en la peculiaridad de Eri y también el padre de Dragón. Mantendría a Eri a salvo hasta que la vieran. Será mejor que lo hagas, gruñó Ikiji. Yakuni mantuvo su expresión clara durante los pocos momentos que le tomó al Yakuza darse la vuelta. Quería poner los ojos en blanco, pero sabía que no debía hacerlo. Debía haber algo en su tono que, no lo había. Yakuni sabía que no había revelado nada. Había tenido toda una vida de práctica para mantener su resentimiento fuera de su tono. Cuando no tenías un don, no podías permitirte el lujo de dejar que nadie supiera lo que realmente sentías. Él tenía un don ahora, gracias a Dragón, pero ese tipo de cosas nunca te dejaban. Ikiji estaba estresado. Eso era todo. Los Shia Saikai estaban un poco sin rumbo sin Kai y Ikiji se estaba desquitando con él. Yakuni pasó unos minutos tranquilizándose a sí mismo de eso mientras vigilaba a los 2 miembros de 8 Bullet que estaban allí. Definitivamente estaban concentrados en lo que estaba sucediendo en el edificio. Yakuni trató de pensar en lo que sucedería. Dragón asaltaría el lugar y eventualmente encontraría aquí y entonces, las paredes estaban reforzadas, al igual que el piso y el techo. No estaba seguro de si el Nomu podría entrar. Dragón probablemente podría comprometer el aire acondicionado, pero eso llevaría tiempo. Tendrían que probar su fuerza contra la barrera que Ikiji pondría. Se convertiría en un punto muerto y Yakuni ya sabía que Dragón no tendría tiempo para simplemente esperar. La policía, los héroes, alguien vendría y Shia Saikai ganaría por defecto porque luego podrían recuperar a Kai. Y si Dragón lograba atravesar la barrera de Ikiji, Shin le dispararía. Yakuni sabía que tenía una de las armas cargada con una bala roja permanente. ¿Cómo diablos eso iba a pasar? Yakuni miró a Eri. Todo estará bien, le susurró antes de mirar a su alrededor. Esta habitación siempre había estado vacía. Allí estaba la silla quirúrgica en la que Kai puso a Eri y algunas mesas donde trabajaba. Las paredes tenían algunos armarios de almacenamiento, pero eso era todo. Él también sabía lo que había en esos armarios.
un microscopio y algunos suministros quirúrgicos, específicamente jeringas que usaban para extraer la sangre de Eri y algunas gasas y vendas. Nada inmediatamente útil. Pero Shin y los otros 8 balas habían traído cosas extra. Yakuni miró las mesas, sin dejar de escuchar la radio. No parecía que las cosas estuvieran yendo bien. Había un par de balas temporales en una de las mesas, pero no había arma. Shin todavía lo tenía y aunque Yakuni estaba bastante seguro de que podía dominar a las 8 balas, no podía hacerlo mientras Ikiji estuviera aquí. Tenía que haber algo. Levantó la vista cuando se escuchó un extraño gemido, pero nada cambió. Jeje, se rió Shin. ¿Qué es?, exigió Ikiji. Un idiota acaba de activar los rociadores, le informó al otro Ape Bullet. Ikiji tardó un momento en comprender las implicaciones. Yakuni supo de inmediato lo que significaba. Dragón tenía aún menos tiempo ahora. Tenía que haber alguna manera de poder ayudar. Probablemente podría mezclar algo en una jeringa, pero lo notarían, así que estaba descartado. Revisó lo que tenía guardado en el bolsillo que siempre llevaba consigo. Había un montón de muestras genéticas de Shia Saikai, incluida Eri. Algo de comida y griega. Tenía un bate de béisbol. Yakuni sonrió. No había podido conseguir un arma, pero el equipo deportivo era fácil de conseguir. Había estado tan concentrado en asegurarse de que Shia Saikai nunca descubriera que tenía una peculiaridad que casi lo había olvidado. Con cuidado, Yakuni extendió la mano, concentrándose en su peculiaridad. No iba a permitir que el dragón fuera derrotado por ellos. Shin, lo tengo solo. El informe sorprendió a los 8 balas. Entonces atrápalo, Soramitsu, ordenó Shin. Por un momento Yakuni sintió una punzada de preocupación y luego lo descartó. Soramitsu no podría derrotar a Dragón. El miembro de Ape Bullet podría herir a algunos de los Nomu menores, pero no podría derrotarlos. No precisamente. Sin embargo, la llamada de Soramitsu le resultó beneficiosa. Shin y Ikiji estaban concentrados en la radio, como si de alguna manera pudieran ver cómo iba la batalla. Por la falta de informes, Yakuni sabía que no les estaba yendo a favor. Sospechaba que ellos también lo sabían, lo que significaba que tendría que actuar pronto. Con cuidado, metió la mano en el bolsillo dimensional que llevaba, concentrándose en el bate. Sintió que las puntas de sus dedos rozaban el mango frío y lo agarró, sacándolo del espacio rápidamente y poniéndolo detrás de él. Eri jadeó, pero Yakuni logró tapar el ruido girándose para consolarla. No te preocupes, todo estará bien, repitió. Yakuni no podía atreverse a decir la mentira de que era porque Shin y Ikiji estaban allí. Nunca había podido decirle la verdad a Eri. No creía que ella lo traicionara deliberadamente, pero no necesitaba que Kai supiera que no era leal. Ella lo miró, sus ojos rojos llenos de preguntas. Yakuni sonrió y asintió, para repetir en silencio su información. Vio que Eri tragaba saliva y ella le devolvió el gesto. Quédate ahí, le ordenó. Ella asintió de nuevo y se sentó donde él le indicó, antes de acercar sus delgadas piernas vendadas hacia el pecho y sujetarlas. Soramitsu. Shin pidió una actualización, pero la radio estaba en silencio. Ikiji negó con la cabeza. Él no responde, dijo el hombre. Yakuni sintió una oleada de triunfo ante eso. Obviamente Izuku había ganado, tal como sabía que lo haría. Se escuchó un golpe y algo resonó en el pasillo. Mierda, murmuró Ikiji y señaló hacia el pasillo. ¿Qué?, exigió Shin. Lo encontraron aquí, informó Ikiji. Bueno, BL, Shin no terminó el pedido. Ya lo he hecho, interrumpió Ikiji. No. Dragón no tuvo tiempo de atravesar la barrera de Ikiji. Las 8 balas se centraron en el pasillo. Yakuni extendió la mano y recogió el bate que había sacado antes. No les dio tiempo a reaccionar. En el instante en que su mano se cerró sobre el mango del bate, Yakuni corrió hacia Ikiji. Los pasos llamaron la atención, pero las 8 balas no giraron a tiempo y Yakuni gruñó mientras golpeaba con el bate la cabeza de Ikiji. Yakuni sintió la reverberación en sus brazos, pero no pudo dudar. Ikiji cayó incluso mientras se balanceaba hacia Shin. Esta vez, golpeó sólidamente la 8 bala en su costado. Yakuni había puesto todas sus fuerzas en ello y escuchó un crujido cuando Shin fue arrojado a un lado. Eso lo dejó fuera de servicio por un momento, y Yakuni se tomó el tiempo para mirar a Ikiji. El hombre más grande estaba en el suelo y Yakuni rápidamente lo revisó. Estaba fuera. Yakuni se levantó para ver cómo estaba Shin, encendiendo distraídamente las luces del pasillo. Eso debería decirle a Dragón que era seguro bajar. ¿Qué? Ese era Shin. Yakuni lo miró.
Su voz era suave y su brazo estaba doblado en un ángulo poco natural. Sintió que algo de su don lo atraía y se dio cuenta de que tenía que ser de Shin. Yakuni no sabía mucho sobre el miembro de Eight Bullet, excepto que Kai confiaba en él. ¿Por qué? Añadió la pregunta entrecortadamente. ¿Por qué? Repitió Yakuni con una risa casi histérica. Ya casi había terminado. Nunca te fui leal. Gruñó, feliz de poder decir la verdad. Nunca fui leal a Shia Saika y ni a Kai ni a ninguno de ustedes. Pero, Shin tragó. Kai lo comprobó. ¿Cómo? Él demandó. Yakuni lo recordó. Le dolió durante días después. Tu pequeño y preciado Overaul asumió, dijo con fiereza. Asumió que yo era leal al viejo, y lo soy, solo que soy leal a Dragón primero. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Se burló con orgullo. El viejo lo sabe. Sabía que no debía hacer suposiciones. Podría haber dicho más, pero el primer Nomu apareció en la habitación. Si Eri hubiera sido una niña normal, habría gritado. Yakuni se dio cuenta de que quería hacerlo, pero en lugar de eso, se acurrucó más fuerte en su pequeña bola. Aunque había visto a casi todos los Nomu, había algo inquietante en verlos fuera de los tanques. No eran leales a él, como lo eran a Dragón, pero sabía que los haría estallar. Yakuni dio unos pocos pasos hacia Eri, levantando las manos mientras se deslizaba por la pared junto a ella. ¿Es seguro? Gritó. Yakuni. El dragón no parecía seguro. Soy yo, Izuku, llamó, usando el nombre de dragón para mostrar que realmente era él. Entraron más Nomu en la habitación, incluidos varios de color. Eran más peligrosos que los de color pardo. Entonces entró un hombre. Llevaba un traje ajustado que lo cubría de la cabeza a los pies. Yakuni no sabía quién era y no se movió cuando el hombre revisó a Shin y a Ikiji. ¿Es seguro?, informó. En otro momento, Yakuni podría haberse sentido insultado porque no se confiaba en su palabra, pero como estaban lidiando con la seguridad de Dragón, le tranquilizó saber que Izuku había enviado a alguien a verificar. Un momento después, Dragón entró. Llevaba un casco integral y un abrigo largo sobre cuero, pero Yakuni lo reconocería en cualquier lugar. De hecho, sintió que se relajaba. Dragón, susurró. Con Izuku aquí, en el origen mismo de sus operaciones y el Shia Saikai realmente había perdido. Linelin. Cuando Izuku escuchó la voz de Yakuni, se sintió aliviado, pero un viejo dicho le pasó por la mente. Después de la victoria, ajustate el casco. No podía asumir que era Yakuni. En cambio, hizo un gesto a los Nomu y los envió adelante, y antes de que pudiera preguntar, Tuize se fue con ellos. Eso estuvo bien, pero tendría que dejarle en claro al hombre que, tal vez más tarde. Culpó a Tuize, pero solo un poco. Jin no sabía qué iba a hacer Kai Chisaki. El Nomu indicó que los enemigos estaban caídos cuando Izuku caminó hacia adelante y vio a qué se había estado refiriendo el Nomu. Había dos Shia Saikai en el suelo y Yakuni estaba sentado contra la pared junto a una niña pequeña. Él ladeó ligeramente la cabeza ante eso. ¿Por qué el Shia Saikai tendría un hijo aquí? Mentalmente, Izuku le dijo al Nomu que Yakuni estaba a salvo. Sabía que tenían un límite de tiempo pero no pudo evitar sentir curiosidad por lo que podía ver. ¿Qué es esto? Izuku le preguntó a Yakuni, haciéndole un gesto para que se levantara. Yakuni le dirigió una mirada que Izuku no tuvo problemas en interpretar. Le indicó que el joven no estaba impresionado con el Shia Saikai. Esto es lo que se considera un laboratorio para los Yakuza, explicó. Izuku volvió a mirar a su alrededor. La habitación estaba bastante vacía. Había varias mesas de acero y lo que parecía ser un sillón quirúrgico aquí y, aparte de algunos armarios, nada más. ¿Este? Sí, esto, confirmó Yakuni. Por un momento Izuku quedó horrorizado pero luego recordó a qué había venido. Oh, todos, este es Yakuni. Trabaja para mí, dijo Izuku, señalando vagamente al joven. Haré las presentaciones adecuadas una vez que salgamos de aquí, agregó Izuku antes de que alguien pudiera pedir más información. Se volvió hacia Yakuni. ¿Es aquí donde se fabrican las balas que borran las peculiaridades? Exigió, confiando en que Yakuni sabría eso. El joven asintió. ¿Qué pasa con la cura? Yakuni asintió de nuevo. ¿Dónde está? Exigió Izuku. Para eso había venido aquí y en eso debería centrarse. ¿Sabes de qué color es la bala? Preguntó Yakuni. ¿Qué diferencia hay? Izuku respondió su propia pregunta con curiosidad. Algunos de ellos tienen límites de tiempo, explicó. Los efectos desaparecen con el tiempo. Idiota. Gritó desde el suelo.
Izuku no fue el único sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, el Nomu asignado para protegerlo estaba frente a él y no podía ver nada. Se escuchó el sonido de una pelea e Izuku escuchó el crujido de huesos rompiéndose antes de que el Nomu se moviera nuevamente. El tipo que había hablado todavía estaba en el suelo y tenía el otro brazo roto. Tuife sostenía con mucho cuidado una pistola. A pesar del dolor que tenía que sentir, el chico se rió. «No va a volver», escupió. «¿Qué quieres decir, Shin?», exigió Yakuni. «Le alcanzó una bala roja», explicó Shin. Izuku no sabía exactamente qué significaba eso, excepto que Kai tenía una bala roja, pero parecía que Yakuni sí la tenía. Su rostro se congeló y luego su expresión se volvió triste. Se mordió el labio y lo miró. Si era dragón rojo, entonces no hay suero. Exactamente. Se rió el hombre identificado como Shin, pero Izuku había captado algo que Yakuni había dicho. Hizo un gesto a los demás para que se detuvieran. ¿No es tarde?, cuestionó a Yakuni. El joven asintió y se acercó a la pared, donde convenció a la chica para que se acercara. Los miró a todos con los ojos rojos muy abiertos e Izuku sintió como si debía quitarse el casco para tranquilizarla, pero todavía desconfiaba del Shia Saikayaki. En lugar de eso, ladeó ligeramente la cabeza para dejar que eso transmitiera su pregunta, ya que era obvio que ella tenía algo que ver con la declaración de Yakuni. La fuente del borrado de la peculiaridad de Shia Saikai es la pequeña Eri, les dijo el joven, moviéndose para pararse detrás de la niña con las manos sobre sus hombros. ¿Puede revertirlo?, preguntó el señor Compres. Izuku se dio cuenta de que estaba tratando de sonar gentil pero no lo logró. La niña negó con la cabeza mientras Yakuni asentía. ¿Yakuni?, preguntó Izuku, mientras sentía que el tiempo se le escapaba. Eri no puede controlar su peculiaridad, dijo el joven antes de mirar directamente a Izuku y articular. Ofrécete a ayudarla, con movimientos exagerados de los labios para poder decir lo que se estaba diciendo. Así que nunca volverá. Shin cantó triunfalmente. Cállate, ordenó Izuku mientras daba los pocos pasos necesarios para acercarse a Eri antes de arrodillarse para enfrentarla. Era consciente de que el Nomu se movía con él, permaneciendo siempre entre él y el Shia Saikai. Ignoró el golpe cuando alguien le hizo algo a Shin. Más tarde comprobaría si el Shia Saikai estaba vivo. ¿Es así? ¿No puedes controlar tu peculiaridad?, preguntó Izuku suavemente. Eri lo miró fijamente. Todavía tenía su casco puesto, por lo que Izuku podía darse cuenta de que no estaba segura de él. En este ángulo, Izuku pudo ver a Yakuni darle unas palmaditas en el hombro para consolarla. Está bien, puedes decírselo a Dragón. Él puede ayudarte, dijo Yakuni. Él me ayudó, añadió. Eso pareció funcionar y Eri fijó su mirada en el casco de Izuku y asintió, antes de sorber. Hago daño a la gente con mi don. ¿No te gusta tu Kirk? Izuku hizo otra pregunta. Eri negó con la cabeza. ¿Quieres que te ayude? He ayudado a otros, también mi padre. Cuando alguien no puede controlar su don, puedo usar mi don para ayudarlo, explicó Izuku. ¿Me ayudas?, preguntó Eri. Puedo usar mi Kirk para quitarte el tuyo, para que no puedas lastimar a la gente, dijo. Le tomó un momento asimilarlo y mientras Izuku observaba, vio que los ojos de Eri se agrandaban al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Debe estar realmente asustada por su peculiaridad. ¿Puedes ayudarme?, susurró Eri, e Izuku se sorprendió por el anhelo en su voz. Él asintió. Pero no quiero dejarte sin don, le dijo, así que, ¿qué tipo de don te gustaría tener en su lugar? Se dio cuenta de que los demás estaban sorprendidos. Dabi sabía que podía aceptar y dar peculiaridades. Todos lo hicieron, pero Izuku supuso que era diferente verlo hacerlo. Ante eso, los ojos de Eri se agrandaron como platos de comida e Izuku supo que no tenía idea de cómo responder. Sin embargo, Yakuni aparentemente había pensado en eso. ¿Qué hay de Ikiji?, sugirió el joven, inclinándose ligeramente para que quedara claro que estaba hablando con Eri. Puede crear barreras, y si tienes esa habilidad, nadie podría tocarte, si no lo deseas, explicó Yakuni. La pregunta destacó el hecho de que Yakuni definitivamente había pensado en ello por un tiempo y parecía casi cruel manipular a la chica de esta manera, pero, si su peculiaridad podía curar a Himiko, entonces Izuku lo quería. La chica probablemente podría aprender a controlarlo, pero no estaba seguro de tener tiempo para que eso ocurriera. Parecía un intercambio razonable. La peculiaridad de la barrera de Ikiji era fuerte y útil, por lo que sería algo que Eri podría usar en el futuro si así lo deseara. ¿Te gustaría eso?,
Preguntó Izuku, ignorando la forma en que podía sentir a los demás moviéndose detrás de él. ¿Puedes hacer eso? Susurró Tuice. Puedo hacerlo, confirmó Izuku. Si Eri quiere, agregó, asintiendo con la cabeza cubierta con casco en dirección a ella. ¿Puedes hacer eso? Preguntó sin aliento, repitiendo la pregunta de Tuice. Realmente puedo, confirmó Izuku nuevamente. Por favor. Él asintió. Déjame conseguir su Kirk para ti, dijo Izuku. Podría tomarlo desde aquí, pero sería mejor mantener la ficción de que tenía que tocar a alguien. Izuku se levantó y rápidamente fue hacia el hombre que todavía estaba inconsciente. Se quitó los guantes, asegurándose de que Eri pudiera verlo y se inclinó para tocarlo brevemente. Dragon Sword se apresuró a agarrar el Kirk y debajo de su máscara Izuku resopló. Había momentos en que su Kirk parecía estar vivo. Volvió hacia Eri y se agachó. Dame tu mano, dijo suavemente, extendiendo la suya. ¿Dolerá? Ella preguntó tentativamente. De ningún modo. Le aseguró Izuku, manteniendo su mano firme. Extendió la mano y cuando lo tocó, Izuku se sorprendió de lo pequeña que era su mano. Nuevamente, extendió la mano con Dragon Sword y tiró suavemente de su peculiaridad. Se le ocurrió antes de empujar la peculiaridad del hombre hacia ella. Los ojos rojos de Eri se abrieron cuando sintió el cambio de peculiaridad. ¿Puedes sentirlo? Preguntó Izuku. Ella asintió solemnemente. Bien. Tendrás que practicar mucho con eso, respondió Izuku, poniéndose de nuevo los guantes, antes de levantarse de nuevo. Deberíamos irnos, instruyó a todos. Ahora tenían lo que necesitaban. Estaba seguro de que Yakuni podría decirle cómo usar su don. Izuku metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Estaba un poco húmedo, pero todavía estaba en buen estado. Batallas al aire libre, creo que a partir de ahora, murmuró. Eso hizo que los demás se rieran entre dientes. Izuku notó que Dabi al menos tenía el buen gusto de parecer un poco disgustado, pero no ofreció ninguna explicación ni disculpa. La expresión al menos demostró que fue Dabi quien activó la alarma, pero Izuku tendría que preguntar más tarde qué había sucedido. Abrió su aplicación de ubicación y le envió el mensaje de texto a Kurohiri. ¿Qué pasó con las otras 8 balas? Preguntó Yakuni. Iba a un par de armarios y sacaba unos cuantos frascos. Eran predominantemente azules, pero Izuku confiaba en que tenían un propósito, especialmente por la forma en que Yakuni los estaba guardando en su bolsillo. Izuku asintió para indicar que estaba bien contárselo a Yakuni. Hay uno grande ahí atrás que parece frito, respondió Dabi con indiferencia. Antes de que los demás pudieran hablar, Izuku respondió. ¿Están todos ahí afuera?, dijo. Yakuni se quedó pensativo por un momento. Deberías conseguirlos, sugirió. Sé que eliminaste a Kai y él no tiene su don, ¿verdad? Lanzó la pregunta con picardía. Izuku asintió. Yakuni sonrió. Oh, qué gran día. Celebró por un momento antes de ponerse serio de nuevo. Los 8 balas son la principal fuerza de combate de los Shia Saikai y los ejecutores de su red de distribución. También son estúpidamente, suicidamente leales a Overhaul. Si los dejas, existe la posibilidad de que intenten contraatacar. Si los tomas y los héroes liberan a Kai, entonces tendrá la lealtad de los Yakuza menores, pero, Yakuni se encogió de hombros. Overhaul tendría que compensar la diferencia de poder de alguna manera. Además, podría hacer un Nomu de alta gama con Rappa, continuó Yakuni. Izuku no estaba seguro de lo que pensaba de eso, pero era una buena sugerencia. Se mordió el interior del labio. Había sido fácil convertir a los que habían atacado a Ochako en Nomu porque la habían atacado personalmente. La mayoría de los 8 balas no habían atacado a Himiko. Solo Overhaul lo había hecho y. No podía pensar así. Los 8 balas apoyaban a Overhaul. La única razón por la que no habían atacado a Himiko era que no estaban allí. Lo habrían hecho. Podrían haberlo hecho y permitieron que Overhaul lo hiciera. No eran igualmente culpables, pero tampoco eran inocentes. Él asintió y ordenó a 5 de los Nomu que regresaran y buscaran los cuerpos en el edificio. Podrían traerlos de vuelta y Yakuni podría ponerse a trabajar. Tenían mucho trabajo que hacer en el futuro cercano. Tenían un límite de tiempo, pero hasta ahora nada parecía interrumpirlos y todo lo que necesitaba era tiempo para escapar. 2 de los Nomu recogieron al Shia Saikai allí. Kurohiri apareció y miró a su alrededor. Sus ojos amarillos se posaron en el niño. Señor Tanaito, saludó el hombre brumoso a Yakuni. Fue interesante ver que con el saludo, los compañeros de Izuku se relajaron un poco.
Se dio cuenta de que habían estado tensos cerca de Yakuni a pesar de su familiaridad con el joven. Kurohiri, saludó Yakuni en la puerta Warp. ¿Ha pasado algún tiempo?, respondió el hombre brumoso. Sí, asintió Yakuni, y la próxima vez que el doctor me pida que haga algo, le diré que se calle, dijo amablemente. Kurohiri solo asintió, mientras Tuize y Dabi se rieron. ¿Conseguiste lo que viniste a buscar, dragón?, le preguntó el hombre brumoso. Izuku se sorprendió. Esta era la primera vez que Kurohiri lo llamaba dragón. Le hizo sentir y no estaba seguro, pero era algo digno de mención. Sacudió la cabeza. Tengo todo lo que voy a conseguir, respondió Izuku. Por un momento, Kurohiri se quedó mirándolo fijamente antes de asentir y expandirse. No. El agudo chillido tomó a Izuku por sorpresa. Miró hacia abajo y se divirtió un poco al ver a Eri aferrándose a la pierna de Yakuni como una lapa. No puedes dejarme, gritó. Yakuni miró frenéticamente a su alrededor e Izuku se dio cuenta de que los demás se estaban riendo de él. Luego se volvió hacia Izuku y la expresión de su rostro fue fácil de leer. Izuku miró a la chica. Su largo cabello temblaba mientras lloraba en la pierna de Yakuni. Por un momento se preguntó si simplemente deberían llevársela y luego la realidad se impuso. No tenían el tiempo ni los recursos para cuidar a una niña pequeña. Especialmente no uno que había estado con el Shia Saikai. Honestamente no sabía cómo lo había hecho su padre. Eri, dijo Izuku, poniéndose en cuclillas de nuevo. Le indicó a Kurohiri que comenzara a sacar a todos de aquí. La puerta Warp le hizo un gesto de asentimiento y luego se expandió. Era casi cómico lo rápido que Dabi y Tuize lo atravesaron. No querían ocuparse del niño. Eri volvió a llamar a Izuku cuando ella no lo miró. La segunda llamada funcionó y un ojo rojo se reveló detrás de la pierna de Yakuni. Estaba lleno de lágrimas. Inclinó ligeramente su casco, esperando que fuera una señal reconfortante. Eri, si vienes con nosotros, te llamarán villana, le dijo Izuku. El ojo rojo que podía ver se abrió de par en par y pudo ver su miedo y confusión. Pero tú, no terminó. Te ayudé, pero el mundo dice que soy un villano, recalcó. Entonces, ¿tienes que irte? Podía oír el temblor en su voz cuando preguntó. Tenemos que irnos, confirmó Izuku. No quieres que te llamen villano, ¿verdad? Pero el final. Yakuni también, enfatizó Izuku. De repente se sintió agradecido por su casco. Podía ver que Eri le creía y, aunque sabía que la habían ayudado, tenía la aversión automática infantil a cosas malas como los villanos. Era casi estúpidamente fácil manipular la Y. Su papá podría haberle hecho esto. Podría haberlo convertido en un villano tan fácilmente. Podría simplemente haberle dicho las cosas que quería escuchar. Pero y papá le había dejado hacer sus propias observaciones y tomar sus propias decisiones. El resultado fue el mismo, pero, si papá simplemente hubiera eliminado la amable narrativa de su juventud y le hubiera dicho la verdad inmediatamente, entonces, el resultado fue obvio. Papá le habría dicho de tal manera que la villanía era heroísmo y el heroísmo era villanía. De todos modos, lo había hecho, pero lo había hecho de una manera en la que Izuku podía ver lo que pensaba el resto del mundo y entender por qué pensaban de esa manera. Había sido cuidadoso y el estallido de gratitud que sintió fue inesperado. Estarás bien, le dijo Izuku a Eri. Nadie podrá tocarte ahora y vendrá alguien que te podrá ayudar, añadió. Se habría enviado a un héroe y, en este caso, al cuidar de una niña que se encontraba en una situación obviamente mala, el héroe se haría cargo de ella. Fue buena publicidad. Lo que no harían es abordar las cuestiones difíciles, las cosas que realmente mejorarían la sociedad en su conjunto. Su padre lo había criado para que lo viera. Había criado a Tomura para que lo ignorara. Muchas cosas tenían sentido ahora. Todo lo que tienes que hacer es esperar y decirle a la gente que venga que Dragón te ayudó, dijo Izuku. ¿Dragón me ayudó?, preguntó Eri, sonando confundida. Soy Dragón, le recordó. Eri se apartó un poco de la pierna de Yakuni y pudo verla parpadear para secarse las lágrimas. Yakuni no la presionó para que lo liberara por completo, incluso cuando el primero de los Nomu regresó cargando lo que quedaba del Shia Saikai que parecía comerse al Nomu. No mires, murmuró Izuku, moviéndose ligeramente para bloquear la vista. Solo dile a la persona que venga que Dragón te ayudó, y ellos harán el resto, dijo. Pero, Izuku dudó por un momento antes de decidirse. Se quitó un guante y formó una sola escama que soltó. Si no te ayudan, usa esto, dijo, ofreciéndole la escama. Izuku suspiró por dentro. Tomura se habría marchado sin más.
No tenía ninguna responsabilidad por ella y cambiar su don por el de la barrera era un trato justo, pero, su padre lo había criado para que viera los problemas de la sociedad y que la gente dejara todo en manos de los héroes era uno de ellos. Al menos tenía que intentar ser mejor que eso. Eri extendió la mano para coger la balanza. ¿Cómo la uso?, preguntó. Izuku sonrió bajo su casco. Lo resolverás, le dijo con confianza. Esas escamas, su marca, solo se volverían más valiosas en el futuro. Debería ser fácil para ella usarlas. Mientras Izuku observaba, Eri tragó saliva, asintió y soltó la pierna de Yakuni. El joven sabía que no debía suspirar. En cambio, se dio la vuelta y se puso en cuclillas también. Vas a estar bien, le aseguró a Eri. La gente que viene probablemente te hará algunas pruebas, pero solo quieren saber qué tan saludable estás. Y después de eso, no habrá más pruebas, dijo. De hecho, ella se alegró con esa noticia. Pero tenemos que irnos ahora, dijo Yakuni. ¿No puedes quedarte?, sacudió la cabeza. ¿No quieres ser un villano?, repitió Yakuni la línea de Izuku, antes de extender la mano y alborotarle suavemente el cabello. Estarás bien, dijo mientras se levantaba. Izuku también se levantó e hizo un gesto a más Nomu a través de Kurohiri mientras otro Nomu regresaba con un cuerpo. Atravesó Kurohiri sin dudarlo, dejando un rastro de huellas húmedas hasta la puerta Warp. ¿Estamos listos?, Izuku preguntó a Whisper y al señor Compres. Recibió asentimientos de ambos y les indicó que primero debían pasar por Kurohiri. Yakuni había llevado a Eri a una de las mesas y la había levantado para que se sentara en ella. Estarán aquí pronto, le aseguró antes de darse la vuelta. Izuku lo miró a la cara. Estaba decidido, pero antes de que Izuku pudiera tomar nota de preguntar si Yakuni estaba de acuerdo con esto, su expresión cambió a aliviada, respondiendo a su pregunta. Si bien el joven podría tener un vínculo con la niña, sabía lo que era mejor para ella. Ve, instruyó Izuku. Esperaré al resto de los Nomu, dijo mientras giraba hacia el pasillo oscuro. Kurohiri asintió e Izuku sintió que la mayoría de Nomu, Yakuni, Whisper y Mr. Compres pasaban por Kurohiri. Deberías haberte ido, murmuró la puerta de disformidad. Izuku negó con la cabeza. Tengo que terminar con esto, indicó. Ojos amarillos lo miraron fijamente antes de que Kurohiri se reformara a su lado. El Nomu que lo custodiaba aceptó su presencia. No debería tomar mucho tiempo, le aseguró Izuku. Tu padre siempre decía eso, murmuró el hombre brumoso. Izuku sabía que era irónico y debajo de su casco sonrió. Quizás esta vez fuera verdad.